que hayan aceptado la invitación. Y la idea pues fluyó de Angélica, una idea maravillosa. Entonces vamos a ver hoy un tema y luego les vamos a contar al final cuál es la intención de este tema. Hoy vamos a hablar de la inflamación y se preguntarán por qué la inflamación, o sea, por qué nos motivamos a hablar de la inflamación. Realmente, dentro de todo lo que hemos visto, la gran mayoría de personas y que hemos tratado, pues siempre ante alguna situación, llámese infección viral, bacteriana, por hongos, o que hayamos tenido algún accidente, algún golpe, o alguna situación en particular que genere esa inflamación, lo primero que hacemos, por lo general, es callar esos síntomas. O sea, no tenemos tolerancia al dolor ni a nada que nos incomode y nos fastidie porque no buscamos a veces cuál es la causa de ese síntoma. O sea, por ejemplo, podemos tener alergia al polen y nos basamos, no, si simplemente tengo una alergia al polen, pero ¿qué hace que se dispare en mí y no en la otra persona? Y entonces busco un antihistamínico para sellar ese malestar o esa incomodidad y lo dejo así. Entonces, cada vez que llega el momento o la época de polen o de alergias o de vientos o de polvo, simplemente camuflo eso. Si tengo intolerancia a la lactosa, entonces tomo la enzima a la lactosa, pero nunca nos preguntamos por qué y simplemente ya silenciamos eso. La idea es que busquemos la causa de esa inflamación. Entonces, eso es lo que nos ha motivado hoy a hablar de inflamación y ya verán por qué es tan importante. ¿Qué es inflamación? La inflamación es la respuesta que tiene el cuerpo para repararse, o sea, la respuesta que tiene el cuerpo ante algo que lo ataca, ¿no? Y ese ataque puede provenir, como les dije ahora, de una infección que puede ser de índole bacteriana, de virus, de hongos. Por cualquiera de estas razones también puede presentarse porque tenemos una lesión isquémica, es decir, no está llegando oxígeno y sangre a un órgano determinado y eso está generando una inflamación o por una lesión física, llámese trauma, alguna caída o algo que no sé, o alguna tendinitis que se haya inflamado por un movimiento repetitivo o por un movimiento mal hecho. Entonces, esa respuesta es la que da nuestro cuerpo para buscar repararse y a eso se le llama inflamación. Bueno. ¿En qué consiste esa respuesta inflamatoria? Lo primero que sucede es que se aumenta el flujo sanguíneo hacia el lugar del daño tisular que se ha generado o el daño del tejido. ¿Qué otra cosa sucede? Ese es el primer paso. El segundo, lo segundo que sucede es que precisamente pues se aumenta la permeabilidad vascular para que ese flujo sea más rápido de lo normal, o sea, no es un flujo sanguíneo normal, sino que se acelera ese paso de esa sangre porque es urgente reparar ese daño que está sucediendo. Y lo tercero que sucede es que junto con el aumento de la permeabilidad y del flujo sanguíneo, se disparan unas células del sistema inmune. Entonces, miren que la inflamación lleva consigo la activación del sistema inmunitario. Y lo que hacemos a veces con algunas sustancias o con algunos medicamentos que tomamos a veces sin prescripción médica es callar y deshabilitar la función que está haciendo el sistema inmune. Porque queremos que funcione rapidísimo. Ahora no estamos para esperar, sino simplemente tenemos moquitos, inmediatamente un antihistamínico, porque seguro es alergia. Tenemos dolor, inmediatamente una pasta o un analgésico, ¿vale? Entonces, inhabilitamos estas células que funcionan del sistema inmune, ya llámense neutrófilos, linfocitos, mastocitos, macrófagos, todas ellas se activan como vemos aquí. ¿Sí están viendo donde señalo? Sí, sí se ve. Bueno, todas estas células se activan para llegar a este sitio que es donde se está produciendo el daño o la lesión y poder volver a reparar. Bueno, entonces esas son las tres cosas que suceden en una respuesta inflamatoria, que es
digamos que es lo que sucede normalmente. Hay una célula en particular de esas del sistema inmune que se llama macrófago y es el que vemos aquí. Este macrófago es el que primero detecta el daño. O sea, si algo nos ha pasado, él inmediatamente se activa. Es como si fuera el detective de esa o el policía que está pendiente a ver qué fue que pasó o qué es lo que está sucediendo. Y él detecta algo que llamamos antígeno, que podemos decir que es como el ladrón, como el que hace el daño, ¿sí? El atacante. El policía lo detecta, ese macrófago se llama, digámosle como que el policía se llama M1. Es el que detecta que hay algo que está sucediendo, que hay una inflamación allí para detener. Él coge el ladrón, se lo lleva, intervienen algunas sustancias que son sustancias que hacen que estas células del sistema inmune se comuniquen entre sí y que puedan tener como si tuvieran los celulares, es como los celulares de los policías para decir, bueno, qué es lo que está pasando y que se comuniquen y puedan hacer esta detección de este intruso que llegó aquí o de este ladrón. Cuando eso pasa, entonces hay una segunda fase. Y esa segunda fase es que es necesario apagar ese fuego o esa inflamación que quedó allí pendiente. ¿Y quién la apaga? Los bomberos, que se llama el macrófago tipo 2. Y ahí intervienen otras sustancias, digamos, de la familia de las otras, pero se clasifican en las inflamatorias, que son las que intervinieron con los policías, y las moduladoras de la inflamación, que son las que vinieron con los bomberos. Entonces, apagan esa inflamación. ¿Esto en cuánto tiempo sucede? Por lo general, sucede en 72 horas. O sea que ante una situación así, si tenemos, por ejemplo, mocos, si nos empieza fiebre, si nos da tos, si por alguna razón que no identificamos todavía, deberíamos tomar eso como el mecanismo de defensa de la inmunidad innata con la que nacemos, que es la tos, la fiebre. No deberíamos tenerle miedo, por ejemplo, a la fiebre, hasta esperar que haga como ese proceso. Si no hay fiebre, no hay reparación. Entonces yo me tomo un antipirético y finalmente apago la fiebre. Entonces este proceso de apagar la inflamación no se da. Entonces es lo que vamos a mirar ahora, qué es lo que estamos causando. En conclusión, podemos decir que la inflamación es una respuesta que se provoca para reparar el tejido dañado con unos cambios celulares y una respuesta de las células inmunitarias. Eso es inflamación. Nos preguntamos, ¿es buena o es mala? La inflamación es una respuesta completamente necesaria y normal, porque si ustedes ven, al final lo que pretende es reparar el tejido, reparar la lesión. Si eso no sucede, entonces ahí sí vamos a tener consecuencias. Si esos mecanismos fallan, ¿me están hablando a mí? Se activó por ahí un micrófono. Si esos mecanismos fallan, esos mecanismos de control, pues se detiene el proceso. Entonces no hay reparación. ¿Y qué sucede? Hay enfermedad. ¿Por qué sucede la enfermedad? Porque paramos ese proceso de reparar la inflamación y quedamos con una inflamación crónica, que a veces es evidente a través de los síntomas, pero a veces no. Y esa es la más peligrosa, la inflamación crónica de bajo grado, que es la que empieza a figurar ahí en la gran mayoría de enfermedades que no son transmisibles, como por ejemplo la fibromialgia, la hipertensión, la diabetes, la diabetes tipo 2, la artrosis, la artritis, que son enfermedades adquiridas a través de este proceso que hemos involucrado, porque el cuerpo reacciona dependiendo del cuidado que nosotros le demos. Entonces a veces la gente dice, no, es que los años no llegan solos, le dio artrosis a los 40, a los 50, a los 60 y dicen los años no vienen solos. Yo les digo que los años vienen acompañados de lo que ustedes hayan procurado para su bienestar. O sea, de que hayan permitido que su cuerpo
tenga, cómo se hayan alimentado, qué estilo de vida hayan generado, y de eso mismo es la respuesta. A veces maltratamos muchísimo el cuerpo y pretendemos que sea como inmune a todos estos ataques que nosotros mismos le generamos. A veces estamos más pendientes incluso de los 3.000 o 300, bueno, yo no sé cuántos son los kilómetros que uno mira en el carro para el aceite, para el lavado, para que limpiarle el motor, que el agua se le acabó, pero no estamos pendientes de cuánta agua debemos tomar, cuándo es el proceso de revisión nuestra, si realmente estamos haciendo ese balance y las cosas bien. Les cuento que el 80 o más, en este momento, el 80% de las enfermedades tiene un componente inflamatorio. ¿Cuáles son los detonantes de esa inflamación? Los detonantes de la inflamación, muchos son la alimentación. El solo hecho de comer ya dispara la inflamación. Nuestro cuerpo se activa inmediatamente el sistema inmune para ver qué cosas de esas que comimos son detonantes de la inflamación y empezar a reparar. Entonces, imagínense, solo el acto de comer. Y si en lugar de comer alimentos nos mantenemos con comestibles, que no es lo mismo. Comestibles son productos que tienen 2, 3 o más ingredientes y que por lo general son procesados y no aportan los mismos nutrientes que un alimento. Entonces, dentro de eso encontramos, por ejemplo, los embutidos, todas las carnes procesadas, las gaseosas, las donas, las cosas de panadería, todas estas cosas que aparentemente nos dan sabor y son agradables al paladar, por lo general no son benéficas para nuestro cuerpo y detonan la inflamación. Hay otras sustancias, otros alimentos que detonan la inflamación y dentro de eso encontramos el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene histamina. Histamina, ustedes han escuchado la palabra antihistamínico, que es el antialérgico, ¿no? Él tiene lo que activa la alergia. Entonces, es una carne que si comen, deberían comer pues en muy pocas ocasiones y en bajas proporciones. La leche es inflamatoria, digamos que la leche más que los otros lácteos, pero la leche como tal, ¿por qué? Porque tomamos leche de vaca y la leche de vaca tiene una proteína que se llama caseína tipo 1. En nuestro organismo manejamos la caseína tipo 2 y casi todos los otros animales manejan caseína tipo 2, por eso es más viable a veces si es que queremos tomar leche, buscar por ejemplo leche de bovino, de cabra o de oveja. Frente a esto también la leche tiene lactosa, un azúcar que nosotros tenemos la enzima para desdoblar la lactosa, pero la lactosa de la leche materna, no la lactosa de la vaca, porque nosotros considerándonos dentro del reino animal, somos los únicos animales que tomamos leche de otro animal. Ustedes no ven, por ejemplo, un potro pegado de la ubre de la vaca o un perro, un cachorrito pegado de la ubre de un marrano. Entonces, son cosas que solo hacemos nosotros que supuestamente tenemos un nivel de inteligencia y la corteza cerebral y funciones superiores, pero lo hacemos de esa manera porque así nos acostumbraron. El azúcar, pues ya de este vamos a hablar un poco más, nos vamos a detener mucho en el azúcar. También vamos a hablar un poquito más de los aceites refinados y de las margarinas. Y la margarina creo que te la deben tener presente porque no es lo mismo la margarina que la mantequilla. La margarina siempre es de fuente vegetal y por lo general de una fuente vegetal que no es buena para el organismo. ¿Cómo detecto si es mantequilla y no me gusta leer las etiquetas? Cuando esta grasa que vamos a aplicar está fácilmente esparcible, a pesar de que la metemos a la nevera y sigue siendo fácilmente esparcible, es porque es margarina y no mantequilla. También tenemos el gluten, que ahora también vamos a hablar un poquito. La sal refinada, ¿por qué razón? Porque solamente tiene 2 minerales, el sodio y el cloro. En cambio, la sal rosada o la sal mineral tiene más de 80 minerales y no estaríamos aumentando el nivel de sodio, que por lo general ayuda pues a las personas
que tienen deficiencia de potasio y otros minerales a que se les aumente la presión. Y también tenemos los xenobióticos, que son los productos que, digamos, como las toxinas, que tienen, por ejemplo, los productos de limpieza facial, los productos de aseo, las cremas dentales, los productos de lavarnos el cabello. Todos estos generan inflamación porque también hacen disrupción hormonal, es decir, altera nuestro sistema endocrino, nuestro sistema inmune y nuestro sistema nervioso central, porque toda esta parte del sistema inmune está dentro del 80% está en la parte intestinal, gastrointestinal. Y ese intestino está comunicado a través del nervio vago con el sistema nervioso central. Entonces, todo lo que pasa en el intestino, por lo general, pasa a nivel cerebral y casi en el resto del cuerpo. Entonces, estos son como detonantes, hay muchos más, pero pues les quería nombrar algunos para que nos enteráramos cómo funciona. Ahora vamos a hablar de uno de ellos, que es el gluten. ¿Qué es el gluten? A veces la gente nos pregunta qué es el gluten y los que saben qué es gluten preguntan, pero si yo no soy celíaco, ¿por qué no puedo comer gluten? ¿Qué es lo que pasa? No como pan blanco, pero entonces como pan integral. Pues todas estas cosas las vamos a responder en este momentico. El pan blanco y el pan integral, si es hecho de trigo, tiene gluten. El pan integral a veces no lo venden como pan integral y realmente no es integral porque tiene a veces es como un colorante para darle ese tono café o simplemente a veces le agregan algo de fibra y ya se supone que es integral. Pero si tiene trigo, ¿cuál es el problema? Aquí podemos ver que el gluten es un conjunto de proteínas que normalmente pues tienen estas sustancias, albúminas, globulinas, gliadinas y gluteninas. Estas dos que están encerradas aquí, ¿sí se ven? Estas dos son muy tóxicas y eso es lo que tiene el trigo moderno. No es lo mismo el trigo de hace 50 años que el trigo de ahora. Ahora tiene mutaciones genéticas, ha sido modificado genéticamente y eso hace que se altere su composición en el ADN y que cuando llegue a nuestro cuerpo sea muy difícil desdoblarlo. Tiene una acomodación en una de las cadenas de los carbohidratos que no es posible desdoblarlo por nosotros. Si me están escuchando, todo en silencio, como que no sé si alguien que active, Nati, el micrófono y me dice si Sí, todo está bien. Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces, y Pau, ¿quieres las intentar usar la preguntas, si tienen flechita? preguntas ahora, las van anotando que al final o las van copiando ahí en el chat que ahora las respondemos. Bueno, aquí entonces, si ven acá el trigo que tiene gliadina, el porcentaje de prolaminas de las cosas que tienen trigo están entre el 80 y el 90%, que eso es demasiado. O sea, imagínense todo el esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para poder desdoblar esto que realmente le cuesta bastante trabajo porque no tiene, perdón un momentico que se me desacomodó eso, porque Pau, no ¿quieres tiene, intentar, perdón que te interrumpa, ¿quieres intentar la flechita al lado para que se haga más grande o prefieres así? ¿Te oh, parece ya, bien? ya, gracias, Nati. Me había olvidado ese pequeño detalle. Tranquila. Bueno, entonces aquí como vemos el trigo, pues tiene el 80 al 90% que esta es digamos, unas proteínas que se llaman prolaminas. Las prolaminas están como en el grano del cereal y esa capa dura que no permite que nosotros tengamos acceso a ellos. ¿Para qué tienen eso? Para que los fumigantes y las cosas pues no permitan que entren del todo a los cereales, pero también impiden que nosotros los desdoblemos fácilmente. Entonces miren que aquí cada cereal tiene como su prolamina activa, ¿no? La cebada tiene ordeína, que también tiene un porcentaje altico de gluten, pero no tanto como el trigo.
El centeno, esos 3 cereales son los que más gluten tiene una prolamina que se llama secalina y tiene también el mismo porcentaje de la cebada. La avena tiene avenina y es muy poquito, o sea, tiene el 10 o el 15%. ¿Cuál es el problema de la avena? Que a veces la muelen en lugares donde se muele también trigo, cebada y centeno, entonces se cruza y se contamina, más que porque la avena en sí tenga gluten o tenga este tipo de gluten. ¿Qué sucede con el gluten? El gluten activa cerebralmente una sustancia que hace que el cerebro le diga a las células del intestino, que es las que vemos aquí, que se abran las compuertas. Estas punticos amarillos se llaman uniones estrechas. Cuando esa sustancia cerebral, esa sustancia activa el cerebro, estos punticos amarillos se abren, como cuando ustedes, digamos que tienen un vigilante en la puerta y le dicen al vigilante, no dejen entrar a tales personas. Digamos que esas tales personas son las que tienen gluten y las que tienen otras cosas que le hacen daño al intestino. Entonces dicen, no las dejen entrar, pero resulta que el jefe dijo que sí, que la dejaran entrar a pesar de la orden que ustedes le dieron. Otra persona dio la autorización e hizo que se abriera esa puerta y que pasara a través de esa puerta esas sustancias que no queremos que entren a nuestro organismo y lo hacen a través de esas uniones estrechas o esos puntos amarillos o a través de la misma célula. ¿Qué pasa con eso? Pues que entran sustancias, toxinas, virus, bacterias y todas las cosas que finalmente no pueden entrar al resto de nuestra circulación y no es posible para el sistema digestivo filtrarlas porque el gluten activó las compuertas. Eso es lo que pasa con el gluten, así no tengamos celiaquía, pues hay personas que son más intolerantes o más sensibles, por decirlo así. No es lo mismo la sensibilidad que la intolerancia. Entonces son más sensibles y reaccionan síntomas que no se dan inmediatamente. Ustedes dicen, no, pero es que yo me lo como y a mí no me da pesadez, no me da malestar, no me da nada. Pero a veces no pasa ahí mismo, pasa a las 72 horas, o sea, 3 días después usted puede tener confusión mental, puede tener tos, puede tener síntomas extradigestivos, como esos, por ejemplo, niebla mental, es que no me acuerdo, hoy estoy más desmemoriada que de costumbre, me siento más cansada, no dormí bien, me dio reflujo, me dio dolor, se me activó el dolor y no supe hace días, no me dolían las cosas. Y eso se nota más cuando uno no lo come con frecuencia y lo vuelve a comer. Pero a veces esos síntomas son crónicos, o sea, usted se mantiene con dolor todo el tiempo, con distracción y falta de memoria constante, con falta de sueño o duerme mal y se levanta varias veces en la noche, con pesadez y reflujo y le echa la culpa a otras cosas, cuando realmente los que pueden estar disparando algunos de esos síntomas es el gluten y finalmente pues el que más nocivo es el trigo. Bueno, espero que esa parte del gluten haya quedado clara, es así un bosquejo sencillo. Si ustedes de pronto quieren profundizar en eso, pues pueden pedirnos información, ya tenemos talleres que están más, por ejemplo, como mitos y creencias en la alimentación, donde explicamos más a profundidad eso, pero quería pues que vieran por qué se desarrolla la inflamación a través del gluten. El azúcar también genera inflamación. ¿Por qué razón? Nosotros comemos muchas sustancias o muchos alimentos que contienen azúcar y que no necesariamente es el azúcar con la que endulzamos las bebidas o los postres o las cosas que hacemos. Comemos carbohidratos que tienen un componente de glucosa interno o de un tipo de azúcar, llámese fructosa, glucosa u otro endulzante, o que se disparan estos tipos de azúcares. ¿Y qué hace eso? Hace que se active la insulina en sangre. ¿Por qué razón? Porque todo alimento que comemos tiene un índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Es la rapidez, o sea, la forma como se detecta rápidamente en sangre ese carbohidrato y la insulina se dispara. ¿Qué tan rápido lo dispare? Es el índice glucémico. Hay alimentos
que dispara mucho más rápido la insulina que otros. Entonces, por ejemplo, el azúcar tiene un índice glicémico de 50 y podemos decir que pues no es tan nocivo, pero hay otros que tienen un índice glicémico como de 70, por ejemplo, la chocolatina, las gaseosas o más alto de 70, y pues entra aquí como vemos, por ejemplo, este es el tiempo en el que se dispara la insulina y este es el nivel del valor, digamos, del índice glucémico. Aquí, por ejemplo, comemos algo que, por ejemplo, una chocolatina y miren, inmediatamente se detecta en sangre cuando hay otros como, por ejemplo, los vegetales, las ensaladas, todo lo que tenga ensaladas, algunas frutas como las fresas, pues que marcan, disparan un poquito, pero la caída es rápida y no detecta, o sea, no hay tanta insulina en sangre como cuando comemos, por ejemplo, panes, dulces, gaseosas y todo esto que hacen estos picos de insulina tan altos. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero el cuerpo está diseñado para que haga eso, para que se suba la insulina y luego vuelva y baje y todo se normalice. El problema es que a veces influye la cantidad de veces que comemos en el día. Antes a veces nos decían, no, es que tenemos que comer 5 veces, que las personas que son hipoglicémicas tienen que comer cada 2 o 3 horas porque entonces les baja el azúcar, porque hacen precisamente este tipo de caídas, pero no es el número de veces que comamos, es qué comemos lo que hace que sea de estas caídas abruptas y que tengamos esos picos tan elevados y que al final sintamos mareo, visión borrosa o bueno, todos los otros síntomas que les nombré con el gluten que son muy parecidos a los que suceden a veces con el azúcar. Y esos picos de insulina activan la inflamación. Entonces ya vamos a ver por qué. Imagínense que en la época de 1820, hace como 2 siglos atrás, cuando las comidas, cuando no había nevera, cuando tenían que cazar, o sea, nuestros antecesores o nuestros ancestros tenían que ir a cazar, a buscar la comida, tenían que caminar, había días que no comían. Entonces, en esos días se comía digamos, entre casi nada de azúcar y lo máximo que se comía al año eran 20 cucharadas por ponerles una cantidad de azúcar, ¿no? En esta época, digamos que el consumo ha aumentado incluso a personas que comen media libra de azúcar diaria. Entonces, imagínense la desproporción. ¿Y qué genera esa insulina en sangre, esos picos que les estaba mostrando? Mucha insulina en sangre se llama resistencia a la insulina. Hay personas que le dicen a uno, no, pero es que mi glucosa está normal. Lo que pasa es que a nosotros nos toman el examen de glucosa en sangre, en ayunas, a veces nos hacen la prueba que 2 horas después, la pre y la post, y todo sale normal, pero nunca nos toman el examen de insulina, que es allí donde podemos detectar. Hay personas que pueden tener, por ejemplo, en ayunas 90 de glucosa, las dos. Pero ¿qué pasa? La que tiene 90 de glucosa puede tener de insulina, por ejemplo, 20 y la otra 2. Y ahí está la diferencia. La que tiene 2, pues no tiene tanta insulina en sangre, entonces va a hacer que sus células recojan esa glucosa para darle la energía, van a procesar y hacer todos los procesos en hígado y en el resto de las células para tener esa energía que necesita el organismo. En cambio, la otra no, porque las compuertas de las células se cierran porque dice hay demasiada glucosa, hay demasiada insulina, no podemos producir más insulina y se queda tanto la insulina como la glucosa en sangre y empieza a hacer el daño y ahí es donde empieza el páncreas a decir no necesita tanta insulina porque allá todo está funcionando aparentemente normal, entonces así es que empieza la diabetes. Y a este fenómeno a veces le llamamos prediabetes. Yo la verdad no estoy de acuerdo con los pre. Las cosas son o no son. Usted tiene diabetes o no la tiene. Solamente que hay un puntico antes de la diabetes en que todo se puede, digamos, ser reversible. Se puede arreglar ese páncreas y puede hacerse que el sistema inmune vuelva a opere y se rehabilite y funcione de nuevo mejor. Cuando ya el daño del páncreas es muy alto, pues ahí sí tenemos que tratar de mantener la persona
comiendo saludablemente y tratando de que esos picos no sean tan alterados y se mantenga de manera más estable. ¿Cómo sabemos que tengo resistencia a la insulina? Hay muchos síntomas como más deseos de comer dulce y sobre todo en horas de la noche. Hay somnolencia, visión borrosa, mareo, como les dije ahora, la persona es muy mal geniada o muy irritable e intolerante y cuando come un dulce vuelve y como que se le equilibra el genio, pero al ratico está otra vez igual. A veces tiene palpitaciones y sudoración, a veces hay asociados ya enfermedades con esto como la hipertensión, como vamos a ver ahora. Hay más grasa en la zona abdominal porque la insulina hace que acumulemos grasa en el abdomen. En cambio, por ejemplo, el cortisol hace que se nos acumule más grasa en la parte de la cara, en la parte de los hombros, los brazos y en la parte alta de la espalda. La parte, por ejemplo, cuando hay alteración de estrógenos, la grasa se acumula más en las caderas, en los glúteos y en la parte superior de los muslos. Entonces, y lo que les decía, pues hay más deseo de comer en horas de la noche. Hay enfermedades asociadas a la resistencia de la insulina, como les dije, la hipertensión, obviamente la diabetes, patologías cardiovasculares y síndrome de ovario poliquístico son las enfermedades que más tienen este componente. Si usted tiene alguna de estas enfermedades o ya la padece o está como en el cuadro antes de, pues hay una resistencia a la insulina que corregir. Voy a explicarles brevemente cómo funciona esto. Cuando yo como un carbohidrato, por ejemplo, como el arroz, ¿qué pasa? Ese carbohidrato, el 80% mi cuerpo lo utiliza para la energía celular. ¿Cómo sucede eso? Se activa, como dijimos, el páncreas, la insulina, un porcentaje va al hígado, se activan en sí hormonas como la leptina y la grelina, que para decirnos, bueno, están comiendo, cálmese la grelina, actívese la leptina, a ver cuándo nos saciamos, ¿no? La leptina es la que nos dice ya estamos saciados. ¿Y qué sucede con esto? El 20% se queda en el hígado y se forma el glucógeno a partir de esa glucosa. Pero cuando yo como de más, ¿qué pasa? Cuando como demasiados carbohidratos, lo que sucede aquí es que voy a generar esas proteínas que transportan el colesterol, como el HDL y el LDL, que creo que lo han escuchado en sus exámenes, y transporta unas partículas muy pequeñas también que se llaman VLDL, que son lipoproteínas de muy baja densidad, que son las que finalmente arman los triglicéridos. Y esos triglicéridos van unos a repartirse a las células, como a decir, bueno, necesitan esta energía, pero al final es que se activa esta acumulación de grasa en la parte de lo que llamamos como los michelines o estos gorditos que nos dan alrededor de la cintura. Eso es lo que hace el carbohidrato. El carbohidrato sí activa la función cerebral, activa esas enzimas que les dije. No se vayan a confundir con tantos términos, solo quiero que me entiendan las rutas que hace un carbohidrato normal, llámese arroz, yuca, papa, plátano. ¿Qué hace, por ejemplo, la fructosa? ¿Dónde está la fructosa? En los jugos, en las frutas. Entonces vamos a hacer el ejemplo con un jugo. Yo me tomo un jugo de banano, por ejemplo, ¿y qué pasa? La fructosa no le avisa al cerebro, sino que llega de una como un ladrón a medianoche y se mete en el hígado. Y entonces el 99% de esa fructosa se va directamente para la sangre, en esas lipoproteínas de muy baja densidad para formar triglicéridos y el 1% si acaso se queda ahí en el hígado. Entonces esas lipoproteínas de muy baja densidad se van a través de las arterias y del sistema circulatorio y me van a dar más que grasa en la piel, o sea, debajo del tejido subcutáneo, voy a tener grasa visceral, que es la que me da la barriga de cervecero o como barriga embarazada, y esa es la más peligrosa. Entonces se va a ir para alguno de los órganos, para el páncreas, para el corazón o para el hígado. Hemos escuchado mucho el hígado graso. Entonces a veces le echamos la culpa a las grasas. Es que él come mucha grasa, es que come, ¿sí?
le echan la culpa a las grasas y no se dan cuenta que finalmente, por ejemplo, si usted toma jugo todo el día, si se come más de 2 o 3 frutas en el día, si come muchos de estos juguitos conservantes, de estos productos procesados que nombramos ahora, que tienen un montón de nombres que uno no alcanza a identificar, pero que todos tienen azúcar como jarabe de maíz. Entonces yo pienso, ay, no, viene del maíz y no pasa nada, o la miel de maple, también tienen, por ejemplo, el agave. Y entonces, no, el agave es súper saludable, el agave tiene una gran cantidad de fructosa y si yo abuso porque me dicen que tiene un bajo índice glicémico, pues entonces voy a trastornar y a formar todo este cuadro. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con este tipo de carbohidratos que tienen más fructosa que este tipo de carbohidratos que por ejemplo son el arroz, la papa, yuca, que vienen de un alimento exactamente y no de un alimento y no de un producto procesado, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué produce esa resistencia a la insulina? Pues lo más grave es la inflamación. Hay aumento de triglicéridos y ya vimos por qué, cómo son las rutas que se manejan y qué es lo que pasa. Hay aumento de triglicéridos, hay aumento del colesterol LDL. Aquí no voy a entrar a detallar si el LDL es bueno o es malo, pero es que no es tanto el tipo de colesterol, porque estos son transportadores, son como los camiones que llevan el colesterol. Si llevan un colesterol de unas partículas pequeñitas, de tamaño pequeño, pues son las que van a congestionar mis arterias y ahí se va a formar un colesterol malo. El LDL lo que hace es llevar del hígado al resto de las células. Y el HDL trae de las células al hígado. Entonces, esas son como las funciones que hace. Si se aumenta el LDL y sobre todo ese LDL pequeñito, es el que nos forma el colesterol malo. ¿Cómo sé yo que tengo colesterol malo? A veces nos hacen estas pruebas de HDL y LDL, pero no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque el LDL nos tendrían que tomar, por ejemplo, la lipoproteína A o B para mirar a ver qué clase de LDL tengo, si es de las partículas grandes que nos dan esa energía celular, porque del colesterol dependen grandes funciones, entre ellas las enzimas y las hormonas y las membranas celulares, pues es bueno, pero si nos transporta ese colesterol chiquitico, pues ese es el que nos tapona las arterias. Bueno, ¿qué otra cosa hace la resistencia a la insulina? Activa una hormona que se llama factor de crecimiento ligado a la insulina o IGF-1, que es el que estimula la producción, la formación de estas células tumorales. ¿Qué otra cosa hace esa resistencia a la insulina? Como les dije, como aumenta los triglicéridos y todo este tipo de grasa inadecuada, pues entonces los adipocitos se llenan de grasa. Y adicional a eso, a veces se llenan de grasa y también se multiplican. Y la gente dice que tenemos un número determinado de adipocitos, eso no es verdad. Los adipocitos se hipertrofian y también tienen otro proceso que hacen que se multipliquen. Entonces, miren que, por ejemplo, a veces simplemente si se hipertrofian, pues tenemos los adipocitos así de gran tamaño y por eso nos podemos ver, ocupar más espacio y verse gorditos. Si se adelgazan, esos mismos 75 adipocitos, pues se reducen y es donde podemos determinar que hemos bajado de medidas. ¿Qué pasa aquí? Entonces ya les expliqué que el tipo de comida, por ejemplo, alguien activó el micrófono. Un tipo de comida a veces, pues como la comida chatarra o la comida rápidas, cereales que a veces les damos a los niños para despacharlos rápido para el colegio, para que no cansen pidiendo comida y todo este tipo de cosas que no son alimentos, sino comestibles, pues activan ese colesterol LDL de estas partículas pequeñitas que les estaba nombrando. ¿Qué tipo de grasas sí activan este tipo de LDL? Estas margarinas y estos aceites refinados. ¿Por qué razón? Porque aunque dice que es aceite vegetal, como dicen muchos de los productos que ustedes pueden consumir, en las etiquetas dice aceite vegetal. Ese aceite vegetal es con alto contenido de omega 6, pero del omega 6 que es proinflamatorio, o sea, que promueve la inflamación, de ácido araquidónico.
Entonces, lo que les decía ahora, hay hipertrofia y hay hiperplasia de los adipocitos. Se aumentan de tamaño y aumentan de número. Entonces, cuando uno busca un proceso de adelgazar, lo que trata de hacer es que disminuya el número y que disminuya el tamaño para lograrlo, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso tiene que ser paulatino y tenemos que empezar por recuperar nuestra salud, por volver a recuperar nuestro metabolismo, haciendo que esa resistencia a la insulina disminuya. Y eso no se ve sino con un examen de insulina. A veces ustedes pasan 1 o 2 meses y no han bajado ni 1 kilo, pero resulta que ustedes tenían la insulina en 20 y les ha bajado a 10. Eso es un logro grandísimo, porque han logrado que la resistencia a la insulina sea reversible y que van a estar mucho mejor. Cuando llegue a estar en 5, en 2, entonces van a poder bajar de peso. No podemos tirar la toalla antes de lograr las metas cuando ni siquiera sabemos cuáles son las metas. A veces solo visualizamos en nuestro cuerpo, no, es que no baje ni 1 kilo, ni 1 gramo, no baje nada. A pesar de que me he cuidado, que he seguido todas las indicaciones, ese plan no sirve. Pero es que no podemos cuantificarlo solo de esa manera y esperando resultados rápidos. Ustedes engordaron en 10, 20, 30, 40 años o los que tengan y no pueden pretender que van a adelgazar en un día o en un mes. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de ácidos grasos. Normalmente hay grasas, ustedes escuchan, saturados o poliinsaturados. Y a veces dicen, no, es que la grasa saturada es mala. Pues no toda es mala. Porque imagínense que la grasa saturada tenemos el aceite de coco, tenemos la leche materna, tiene grasas saturadas. Si fuera mala, entonces pues no podríamos alimentar a nuestros bebés con la leche materna porque está completamente hecha de grasa saturada. De hecho, el aceite de coco prensado en frío tiene las mismas condiciones y características en un gran porcentaje que la leche materna. Entonces no podemos decir, por ejemplo, la manteca de cacao también es grasa saturada y es muy buena. Bueno, no me acuerdo en este momento qué otro tipo de grasas saturadas, pero encontramos buenas fuentes de grasas saturadas y a veces prefieren la grasa poliinsaturada, que es la que les digo, el aceite de canola, el aceite de girasol, el aceite de maíz, de soya. Todas estas cosas son poliinsaturadas, pero malas, porque nos generan una gran cantidad de inflamación y a veces le echamos al arroz el poquito de aceite. No, es que, ay, perdón. Es que es un poquitico y no pasa nada, pero de poquitico en poquitico toda la semana. Si me como un paquetico y ahí dice aceite vegetal, entonces en este momento tenemos una desproporción y un imbalance entre el omega 3 y el omega 6, que es gravísimo, porque si tenemos más omega 6 que omega 3, pues estamos reinflamados. Y antes la idea era que proporcionáramos el omega 6 y el omega 3 entre que hubiera 1, o sea, 1 de omega 3 por 1 de omega 6 o 1, 2. Y en este momento están disparados los niveles hasta una proporción de 1 a 20 y por ejemplo en países como Estados Unidos tenemos desproporciones de 1 y 200 de omega 6, por eso la gente vive con dolor. De aquí se proviene todo el proceso de dolor. El dolor no viene, que es que yo solamente que me acosté mal, dormí mal, me paré mal, todo eso influye, pero también influye la alimentación. Yo puedo corregir, ustedes pueden ir a una terapia física y que se la hagan bien hecha y le garanticen que van a mejorar, pero si no corrigen esto, no van a mejorar nada, van a seguir con la misma inflamación o si mucho mejorarán un 10 o un 20%, porque necesitamos corregir los niveles de inflamación y la causa interna. Entonces, en los poliinsaturados, ¿qué significa poliinsaturados? Si ustedes ven estas flechitas aquí, significa que no, los aceites se componen de carbón, oxígeno, hidrógeno. Estas cadenas no están completamente saturadas, por eso tienen doble enlace. En cambio, los saturados no tienen esas flechitas. ¿Cuáles son poliinsaturados? Tenemos, por ejemplo, bueno, ahí no se alcanza a ver bien, ¿cierto? Este acá arriba, el omega 5, que proviene del ácido punícico de la granada.
una fruta que nos provee este omega 5 que es maravilloso, es antioxidante y frente a ese proceso de antioxidación hace que los órganos tengan mejor longevidad, que sean menos dañados o que tengan menos riesgo de un envejecimiento prematuro. Este omega 5 lo encontramos en el aceite que lo extraen de la granada y por ejemplo en doTERRA tenemos el yarrow pom, que es maravilloso y ahí está el omega 5. Ayuda también a disminuir los niveles de colesterol precisamente por su efecto antioxidante y nos ayuda a reducir la inflamación de manera interna y externa. Tenemos el omega 3, que ya lo nombramos, lo encontramos como en fuente animal, en pescados azules como la caballa, el atún, el salmón, y también lo encontramos en una forma de ácido alfa-linoleico que se llama ALA, en las nueces, en las semillas de lino, en las semillas de chía. Cuando consumimos esta fuente vegetal, a partir del ácido alfa-linoleico podemos sintetizar ácidos grasos EPA y DHA, pero eso no siempre funciona. O sea, a veces es muy riesgoso consumir solamente este tipo esperando a que se produzca el omega 3. Entonces, o lo suplementamos o consumimos también esa parte. Realmente el riesgo con los pescados es el nivel de mercurio y la toxicidad que encontramos en el mar. Entonces, pues de hecho, para procesos de bajar colesterol, de bajar la inflamación, de reducir de peso, de mejorar la parte gastrointestinal y otro tipo de inflamaciones como la gastritis, el reflujo, todas estas cosas de origen gastrointestinal, perdón, aquí el omega 3 nos puede dar una buena fuente, además que necesitamos volver al equilibrio el omega 6 y el omega 3. Entonces, reducir los aceites refinados y aumentar el omega 3. Tenemos otro que es el omega 7, que lo encontramos en el ácido palmitoleico y es monoinsaturado, como este que tenemos aquí. Solamente tiene un doble enlace en uno de sus posiciones y en este caso serían la posición 7, por eso se llama omega 7. Entonces lo encontramos en frutos del espino amarillo. Hay un aceite que también lo probé. Realmente no sé la información, pero creo que en Estados Unidos, en doTERRA, tenemos omega 7 en uno de los aceites, pero tengo que buscar la información y confirmarse. El omega 9 lo encontramos en el aceite de oliva y en algunos frutos secos y el aguacate, se llama ácido oleico. Estos serían como los aceites poli y monoinsaturados que son de buena fuente. En el omega 6, por ejemplo, encontramos uno que se llama el ácido graso gamma-linoleico y lo encontramos en el aceite de borraja o en el aceite de onagra, pero no podemos, a pesar de que es bueno, no podemos exceder su consumo porque finalmente pues nos alteraría ese desbalance. Hasta no corregir el balance omega 3, omega 6, no podríamos consumir en exceso este tipo de omega. Entonces, por eso no es bueno cuando ustedes se suplementan que diga omega 6, omega 9, omega 3, porque realmente el omega 3 es el que necesitamos fabricar. El omega 3, el omega 9, el cuerpo lo puede producir y lo puede adquirir mucho más fácilmente porque son aceites que no, ácidos grasos que no son como no es que no sean indispensables, sino que el mismo cuerpo los puede producir. No son esenciales, es la palabra. Bueno, con esto quería mostrarles con todas estas tres cositas que hablamos, gluten, azúcar y ácidos grasos, que son una de las fuentes que generan la inflamación, que pues debemos llamar la atención en este aspecto y cuidarnos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer. También quiero llamarles la atención que a veces relacionamos solamente las personas que tienen sobrepeso y obesidad con que tienen inflamación. A esa inflamación de la obesidad se le llama lipoinflamación, porque el tejido adiposo el tejido adiposo tiene una función muy importante que es protegernos, proteger los órganos, producir algunas sustancias como vimos, las enzimas, la desprotección de las membranas celulares, producir hormonas
pero también tiene la función de almacenar toxinas. Cuando un cuerpo está muy intoxicado, él busca formar esos ácidos grasos y esas barreras para que en la sangre no se altere tanto el pH, porque eso sí sería catastrófico, y entonces acumular toda esta grasa en diferentes zonas, y ahí es donde está la toxicidad, por eso se llama lipoinflamación o lipotoxicidad. Pero no necesariamente esto pasa en las personas que se les ve externamente. Hay personas delgadas que también tienen todos sus órganos internos con grasa visceral y sus arterias taponadas de colesterol. Ahora es muy frecuente ver adolescentes y personas delgadas que decimos, ay, pero tan deportista, tan delgado, porque abusan a veces de estos tipos de alimentos o de productos, y entonces se confían que porque hacen actividad física, pues su cuerpo está haciendo un metabolismo adecuado de los ácidos grasos, y no es así. Entonces es muy importante que miren que estos dos tienen lipoinflamación y no necesariamente son los dos gorditos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, frente a esta situación, lo que podemos hacer pues es utilizar sustancias, evitar medicarnos primero que todo, sin una autorización médica y sin necesidad, porque a veces simplemente queremos estar bien. Entonces, ay, me dolió la cabeza y un poquitico antes de que me aumente, entonces me tomo la pasta, me tomo el analgésico. Me empezó un poquito de flujo nasal, ay no, tal cosa, tomémonos rápido el antihistamínico. Me empezó la fiebre y ni siquiera investigo por qué es. A veces, por ejemplo, es tan dramático que hay personas que de dengue, que les ha dado dengue y se mueren porque se toman un antiinflamatorio. Y cuando hay dengue uno no puede tomar antiinflamatorio. Entonces, por eso es como el llamado de atención: no nos mediquemos si el médico no nos ha ordenado exámenes, si no tenemos la necesidad aún de calmar esos síntomas. Dejemos que nuestro sistema inmune funcione, que detecte, y para ello podemos utilizar otras medidas naturales como infusiones, utilizar la hierba. La fitoterapia en este aspecto es muy importante, por ejemplo, la cúrcuma, la pimienta negra, que también la tenemos, así no la podemos encontrar así, y a veces el campo de acción de la cúrcuma, así en polvito, pues no llega sino hasta el hígado. Entonces es importante tenerla microencapsulada o utilizar los aceites esenciales que ya tenemos aquí en Colombia de cúrcuma. Entonces, y la pimienta negra la podemos mezclar y ponerlas en capsulitas con aceite vegetal y ayudamos a esa inflamación. Podemos utilizar el aceite esencial de menta, por ejemplo, para la fiebre. Nosotros debemos tener siempre un termómetro a la mano y mirar y verificar si realmente tiene fiebre, y podemos tolerar hasta 39 grados. Ustedes saben que podemos bañarnos, tener duchas, meter los pies en agua tibia, colocarnos compresas de agua tibia en cabeza y abdomen. Tomar el aceite de menta cada hora. Si es un niño menor de 8 años, entonces se lo aplicamos en la planta de los pies y en la zona del pecho y en la zona de pulsos aquí en las muñecas, para ir reduciendo esa fiebre y estarlo bañando y estar monitoreando la fiebre. Dejemos que el sistema inmune trabaje. Entonces, esa es como el llamado. Mejoremos la alimentación, no comamos cosas que nos generan inflamación, y por lo menos y si lo vamos a hacer, no lo hagamos de manera tan frecuente. Y frecuente me refiero a no hacerlo cada mes, porque la gente le dice, no, es que yo no como mucho, cada 8 días voy y como perro caliente, entonces le parece que eso es poco, pero eso es demasiado. No fumar, no tomar. Y si vamos a tener alguna fiesta y van a tomar algún tipo de licor, pues que sea eventual 1 o 2 veces al año, pero no algo constante que altere nuestro cuerpo. Imagínense que, por ejemplo, cuando uno se toma una gaseosa, para volver a equilibrar el cuerpo, tenemos que tomarnos 32 vasos con agua para lograr depurar esa gaseosa de nuestro cuerpo. Y si usted toma gaseosa todos los días o cada 8 días y usted no alcanza a tomar el líquido que necesita, hay gente que ni agua toma y se mantiene, dice, no, es que a mí no me da sed. Eso es muy mal síntoma, y si no, suda también porque tiene una deshidratación completa. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Mirar las etiquetas de los productos que utilizamos para el aseo personal y para el aseo de la casa. Si ustedes ven una calavera allí es porque eso es nocivo, es tóxico, no podemos usarlo. Entonces tenemos que mirar una forma natural de cuidar nuestro medio ambiente y cuidarnos a nosotros mismos.
Tenemos aceites maravillosos para la inflamación, como por ejemplo la copaiba. Yo lo amo, es un aceite esencial que realmente para mí está incluido en todos los procesos, así no sean aparentemente inflamatorios. Entonces, es muy importante y los aceites esenciales a veces la gente los desconoce. ¿Por qué razón? Porque no sabe, o sea, porque los hemos acostumbrado a verlos ahí en algunas tiendas como simplemente como ambientadores. Y no nos damos cuenta que hay unos aceites esenciales que son de mucha calidad, que son de grado terapéutico y que debemos vigilar si realmente son de grado terapéutico y que sean verificados y comprobados que de verdad los podemos consumir. Yo por eso amo los aceites de doTERRA porque los podemos consumir, porque podemos hacer medicamentos, digamos, como no tradicionales, si los podemos llamar así como medicamentos, para mí son la mejor medicina. Les cuento una anécdota que me dio COVID en junio y no tuve que tomar ningún medicamento externo. Empecé a hacer todo lo de los primeros auxilios, todo lo de la parte básica de los aceites esenciales, controlar fiebre, monitorear síntomas y estar muy atenta con todo esto, comer lo mejor posible, tratar de tomar jugos que ayudaban a la detoxificación, algunos jugos verdes y tratar de subir y potenciar ese sistema inmune. Y realmente fue súper maravilloso, lo pegué a todos mis hijos y todos lo manejamos de la misma manera y no tuvimos ninguna complicación. Diferente a tener la fiebre normal que nos duró solo un día, porque no la pagamos con un antipirético, dejamos que la inflamación resolviera su problema y a los 3 días, 4 días ya por lo menos de síntomas físicos estábamos mucho mejor. No tuvimos complicaciones respiratorias, entonces esa es la invitación a que podamos escuchar nuestro cuerpo, qué es lo que nos está diciendo, por qué y para qué nos está pasando eso. A veces tenemos una situación emocional, una situación laboral, algo que nos dispara nuestro estrés y se complica nuestro cuerpo y simplemente seguimos tomando medicamentos y seguimos trabajando y no paramos y hacemos un stop, ni siquiera a veces respiramos, no comemos tranquilos, no masticamos bien y todo esto influye en la inflamación, no masticar bien, no tomar agua, no respirar, tener una carga electromagnética alta, como por ejemplo lo de los celulares, lo del wifi en el cuarto, el televisor todo el tiempo prendido, no tenemos contacto con la naturaleza, no hacemos ejercicio o no hacemos ningún tipo de actividad y todo esto influye. Entonces, ¿para qué les contamos todo esto? Esa es la idea que nos planteó Angélica y que quiere que, pues, que sigamos y me parece buenísima porque la idea es ayudarlos a todos, por eso pusimos los que lograron inscribirse con el link en Instagram de mi perfil, ahí está una encuesta, los que no la hicieron y quieren hacerla, pues pueden llenarla, porque ¿cuál era la idea? Mirar qué es lo que las motiva a, por ejemplo, a cuidarse, qué quieren hacer, mejorar su calidad de sueño, mejorar su digestión, bajar de peso, quieren tener menos síntomas, menos dolor. ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué cosa les está pasando? Por eso hicimos tantas preguntas, porque dirían, bueno, pues estas les interesa es todo. Pues sí, porque es que cada persona es un mundo aparte. Cada persona es un universo y ahí es algo de las preguntas que uno hace cuando hace la asesoría individual, pero pues vamos a tratar de hacer como de clasificar los grupos, si es posible, pues les cuento como la idea que tenemos, por eso citamos a esta charla como, por ejemplo, un grupo que quiera dormir mejor, un grupo que quiera bajar de peso, un grupo que quiera tener menos dolor, un grupo que quiera tener menos ansiedad o un grupo que, bueno, que otra cosa, que quiera tener mejor digestión, que no se sienta hinchado y pesado, algo así. Entonces vamos a clasificar esas encuestas que llenaron para poderles decir cómo sería el plan a seguir y si, por ejemplo, usted quiere bajar de peso, pero es que yo le veo otra cantidad de cosas aquí que impiden que usted pueda lograr eso, entonces vamos a decirles, no, miren, les sugerimos que primero haga esto para ayudarle en su proceso, para que logre un paso a paso, cosa que, por ejemplo, las que quieren lograr de aquí a diciembre verse mejor o sentirse mejor, o las dos cosas, entonces podamos hacerlo de esa manera.
y sugerirles cuáles serían como los productos, incluyendo pues obviamente los productos de los aceites esenciales para hacerlo de la manera más natural, qué cosas deberían, ya saben en gran parte qué no deben comer para evitar esa inflamación, porque la inflamación pues hace que se disparen los niveles de cortisol y cuando la insulina está activa usted no baja de peso, o sea, si usted tiene resistencia a la insulina, su cuerpo no va a utilizar la grasa como fuente de energía. Va a seguir alterado, va a seguir inflamado y no se va a producir ese efecto. Entonces lo que necesitamos es como clasificarlos, darles como en los grupos en las diferentes ciudades cómo lo podemos manejar, que por ejemplo este mes que viene o si quieren empezar ya, qué aceite podría empezar a usar si de acuerdo también a su presupuesto. De pronto usted dice, no, pues que yo no tengo y no 50,000 pesos. Bueno, 50,000 pesos, cómprese el aceite de limón y empieza a trabajar con el aceite de limón para desintoxicar, para limpiar esas toxinas. No, pues que tengo 100,000, hacemos el presupuesto con los 100,000. Obviamente, pues el que compre el que quiera un paquete más completo, pues de pronto va a tener un poquito de resultado más rápido. También tenemos la opción de que las personas que no puedan comprar el aceite completo, pues entonces compren, por ejemplo, los mililitros, los frasquitos en mililitros más, porciones más pequeñas para tener el kit completo, podemos hacer eso. O sea, tenemos muchas opciones en este momento con el objetivo de ayudarles, de promover este tipo de salud y de lograr los objetivos, pero de adentro hacia afuera, que lo que veamos afuera es lo que se esté reflejando porque de verdad hay un equilibrio interno y una salud en nuestro organismo. Entonces, eso es lo que pretendemos, esa es la idea con la que Angélica nos conectó y nos promovió esta charla. Y pues bueno, les agradezco mucho la atención, espero que haya sido claro, que les guste este proceso y esta invitación. Estamos para ayudarlos y para servirles. Cuentan con nosotras, Natalia en Japón. También está Francia, la mamá de Natalia, que también puede apoyarnos en esta parte. Estamos aquí en Colombia, pues yo vivo en Palmira, puedo ayudar también a la gente del Valle y pues obviamente a todos los que estén, aunque estén en la China y en la Conchinchina, aquí estamos. Entonces, no sé si tengan preguntas de algunas cosas de los que les comentamos ahora. Y para cerrar, Pau, quiero anunciarles que todos los participantes que están aquí vamos a hacer una rifa de un aceite esencial de limón para que puedan iniciar el proceso. Los que no han realizado la encuesta la pueden realizar con cada uno de la persona que los invitó, ya pusieron el link en el chat y vamos a hacer la rifa. ¿Listo? Nati, ¿tú nos puedes colaborar ahí con la rifa un momentico con el sorteo? ¿Tienes ahí cómo poner el sorteo? Una aplicación, mira que no la tengo aquí disponible, pero a ver, ¿cómo la haces tú cuando haces el sorteo? Simplemente ponemos la sorteo, rifa y sale ahí automáticamente en Google. Pero Ok. entonces cada uno se tiene que poner Ya puedo yo aquí, pero entonces vamos a enumerar. Entonces, Paula Andrea Gómez 1, Aura Blanco 2, Daniela Gaviria 3, Marlen Sánchez 4, Paola Zapata 5, Marta Trujillo 6, Natalia, los signitos que... Dayana se... Ujú. Catalina 8, Carolina Reola 9 y Sonia 10. Entonces voy a compartir de 1 a 10. Vamos a ver. El 8. ¿Quién era el 8? Dayana, ¿no? 10. Ana Paula Sonia 1, 10. 2, 3, 4, 5, Catalina. 6, 7, 8. Catalina. Catalina. Catalina, ¿de dónde es? Aló, buenas noches. No la podía quitar el silencio. De Palmira. Ah, perfecto, Catalina. Allá te llega el limón entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno. De buenas, Tata. Sí, muy de buenas. Entonces, Paola nos comparte los datos para el envío. ¿Listo?
Nati, ¿vas a cerrar? Perfecto. Pues excelente, ¿no? Pues no me queda nada más que decir, ya invitarlas a que sigan, las que no tengan el link todavía para que puedan llenar la encuesta, porque realmente el objetivo, como decía Pau y Angélica, bueno, es que puedan ustedes tener este beneficio de poder llegar a sus objetivos, pero también aprendan de que todo está incluido, ¿no? No solamente, por ejemplo, a veces uno querer adelgazar, porque todo tiene que ver en relación con nuestro sistema. Entonces, cómo apoyarnos con productos que son muy naturales y que depende de nosotras cuánto queramos poder llegar a un objetivo, ¿no? Entonces, más que todo, tener en cuenta la encuesta, creo que va a ser un punto muy clave para nosotras poder dirigir más la atención a las necesidades respectivas. Y pues nada, ya creo que aquí Nati, un cerramos. momentico, preguntas, ¿no Dime. tiene? En el chat, a ver. O alguien que quiera abrir su micrófono y preguntarnos. Sí, a ver si alguien tiene alguna pregunta, pues no se sientan, no les dé pena Lo pueden o escribir, si vergüenza, no quieren abrir el micrófono, o pueden lo pueden abrir la escribir pregunta. acá. A ver, dice muchas gracias, muy interesante. ¿Preguntas? No quedaron pendientes por aquí. No, no hay por interno, pero sí. Podemos, cualquier pregunta que quede pendiente lo pueden escribir por a la persona que las invitó. Así podamos darle más atención. ¿Listo? Entonces, yo por aquí ya cierro esta parte. No sé que alguien más quiera agregar algo. No, muchísimas gracias a todos. Les agradezco la atención, el haber aceptado esta invitación. Si quieren invitar más personas, Nati va a subir bueno, yo te dije de una vez y no te he dicho, va a subir el video, la grabación de esta charla en el canal de YouTube, por si alguien más está interesado en hacer todo este proceso. Si quieren llenar la encuesta, también pues los invitamos al perfil de Maanta y en la bio pueden mirar que ahí está el link y llenar la encuesta y estaremos pendientes de todos los